Hola, en este video trabajamos las páginas 68 a 77 de nuestro libro de historia, sexto grado. En estas páginas vamos a hablar acerca de las civilizaciones anteriores a los incas, es decir, la civilización Chavín, Nazca, Moche, Tiahuanaco y Huarí. A lo largo de la cordillera de los Andes, entre los años 1200 y 1400 después de Cristo, se desarrollaron culturas previas a los incas que se caracterizaron por el cultivo de papa, maíz y algodón, la domesticación de llamas y alpacas que los proveían de lana y servían como transporte de carga, la producción de cerámica y joyería y la construcción de centros ceremoniales, incluyendo las famosas líneas de Nazca, es decir, geoglifos que solo son perceptibles desde una vista lejana o aérea. Y precisamente del lado izquierdo se te muestra el concepto de geoglifo. Un geoglifo es una figura de enormes dimensiones construida en planicies o en laderas de cerros. Se elaboran con rocas de origen volcánico con tonalidades distintas al suelo, como puedes observar en la ilustración que se te muestra debajo. Recuerda que su sociedad estaba controlada por sacerdotes y militares, a quienes la mayor parte de la población, conformada por campesinos, les tributaba en trabajo o especie. Practicaban sacrificios humanos con diversos fines, como atenuar fenómenos meteorológicos que perjudicaban su subsistencia, como el niño que hacía desaparecer los cardúmenes de peces e inundaba sus tierras de cultivo. Respecto a la civilización Chavín, sabemos que se llama así por ubicarse en Chavín de Huáncar, actual Perú, y que se organizaba en grupos jerárquicos. Los gobernantes tenían los conocimientos astronómicos para elaborar calendarios agrícolas y organizaban el culto a las deidades. El resto de la sociedad estaba integrada por artesanos, pescadores y campesinos. Regaban sus cultivos mediante canales. También se dedicaban a la cría de llamas y alpacas y producían cerámica y joyería con metales preciosos. Construyeron centros ceremoniales y estelas con inscripciones. Sus deidades representaban a la fauna y la flora amazónicas. Consumían en sus rituales plantas alucinógenas con fines religiosos. En el caso de Tiahuanaco, que se estableció del año 100 a.C. al 1200 después de Cristo, sabemos que ocupó lo que actualmente son el sur de Perú, Bolivia y el norte de Chile. Esta cultura basó su economía en la crianza de llamas y alpacas. También se dedicó al trabajo con metales blandos como el cobre, oro y plata, al comercio y a la elaboración de cerámica policromada, es decir, de varios colores. Sus habitantes construyeron centros ceremoniales, canales y caminos. Hasta nuestros días han llegado vestigios de sus construcciones como el monumento Puerta del Sol que puedes observar a la izquierda, que es un muro con bloques de piedra lavada que se utilizaba como calendario agrícola. Respecto a la cultura nazca, que se estableció del año 100 al 800 después de Cristo, sabemos que se ubicó en la zona sur de lo que hoy es Perú, que sus pobladores se dedicaban al comercio y al trabajo artesanal y que destacaron en la elaboración de cerámica policroma, en la que representaban elementos como la tierra, el agua, el fuego, las montañas, el mar y el cielo, a los que les rendían culto. También trabajaron el oro y la plata para hacer máscaras y adornos para la nariz y las orejas. Los pobladores de Nazca realizaron geoglifos que representaban animales terrestres y marinos, como los que puedes observar en la parte derecha, y que solo son apreciables desde el aire, por lo que resulta una obra única en el mundo. Se cree que estos geoglifos tenían fines religiosos. La civilización Moche se estableció del año 100 al 700 después de Cristo. Se sabe que se ubicó en el territorio que en nuestros días ocupan Ecuador y el norte de Perú. Su sociedad era dirigida por un gobernante que concentraba los poderes religioso y político, y sus dioses se relacionaban con el mar, la agricultura y la tierra. En lo que respecta a sus actividades, tuvieron notables avances en la escultura y la cerámica, en las que representaban figuras humanas y de animales, así como escenas de su vida cotidiana, costumbres y creencias religiosas. Además, trabajaban el oro, la plata y el cobre, con los que moldeaban piezas diversas como cinceles, anzuelos, cuchillos y collares, y comerciaban con otras culturas. Usaron la guerra para extender su territorio y obtener prisioneros para el sacrificio. En la parte derecha puedes observar una imagen que te muestra un vaso que representa a un guerrero moche. Respecto a la cultura guarí, que se estableció del año 550 al 900 después de Cristo, sabemos que se ubicó en la zona central de lo que hoy es Perú. Esta cultura recibió influencia de Tiahuanaco. Sus ciudades estaban amuralladas y tenían una arquitectura monumental.
Por medio de la guerra, los guarí conquistaban pueblos de los que luego obtenían recursos. También practicaron la agricultura y la ganadería y construyeron una extensa red de caminos para intercambiar productos con poblaciones lejanas. Además de la cerámica y el arte plumario, destacaron en la elaboración de diversos textiles como ponchos, que usaban en su vestimenta, y tapices de algodón y lana de alpaca, en algunos de los cuales plasmaron parte de sus creencias religiosas. Recuerda que un poncho es una prenda de abrigo que consiste en una manta con una abertura en el centro por la que se introduce la cabeza y que cubre debajo de la cintura. En algunas partes de México se le conoce como jorongo. Hablemos ahora acerca de los incas, su organización económica, social, política y cultural. Recuerda que esta fue la cultura que más destacó entre las civilizaciones andinas y que después de vencer a los chancas en 1438, los incas ampliaron su dominio a un extenso territorio, actualmente parte de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. El Tahuantinsillo inca estaba dividido en 4 regiones: sur, centro, oriente y norte costero. Construyeron la ciudad de Machu Picchu en una montaña a 2.400 metros sobre el nivel de mar, la cual es un prodigio de ingeniería. A los gobernantes en esta cultura se les llamaba inca, por eso los conocemos con ese nombre. Tuvieron su auge en el siglo XV, pese a que en el siglo XII fundaron Cusco, su ciudad principal. A partir de 1450, el gobernante Pachacuti impulsó la lengua quechua, es decir, el idioma inca, a todos los pueblos que dominaba. No desarrollaron la escritura, pero tenían un sistema de contabilidad llamado quipú, hecho con hilos de colores que anudaban para registrar cantidades y acontecimientos. Entre sus principales cultivos estaban el maíz, la papa y la coca, planta cuyas hojas se usaban en las ceremonias religiosas y posiblemente para adaptarse a la altura, pues algunos de sus territorios estaban a 4.000 metros sobre el nivel del mar. En la imagen puedes observar un camino inca que se encuentra en las ruinas de Yactapata, en Perú. Como puedes observar, efectivamente los incas preferían los lugares altos para construir sus centros ceremoniales. Las tierras se cultivaban de forma comunal y se dividían en 3 partes. Una se destinaba a los sacerdotes, los templos y las ofrendas, otra a mantener a los soldados y funcionarios y una más a las familias del pueblo. En cuanto a la ganadería, criaban llamas y alpacas, de las cuales obtenían carne, leche y lana. Su sociedad se organizaba en varios grupos por orden de importancia. En primer lugar estaba el Zapa Inca, a quien se consideraba hijo del sol y máxima autoridad política y religiosa. En el mismo nivel se ubicaban sus hijos y esposa. Le seguían los sacerdotes y jefes militares, quienes conformaban la nobleza, y por último los campesinos, los servidores del gobernante y los prisioneros de guerra. La religión ocupó un lugar fundamental en la vida cotidiana. Su dios principal fue Viracocha, al que atribuían la creación de todo lo existente. Adoraban al sol, deidad protectora de sus gobernantes, al que llamaban Inti, y rendían culto a los astros como el planeta Venus, ya que creían que cuidaba a la humanidad. La cultura inca llegó a su fin cuando los españoles, comandados por Francisco Pizarro, conquistaron su territorio. A la derecha se te muestra un dato interesante acerca de los quipús, en el cual los nudos hechos en la parte inferior indican unidades, arriba de ellas van las decenas, luego las centenas y así sucesivamente. Cada cordón tiene un color con diferente significado. El amarillo representa el oro, el blanco la plata, el rojo la guerra, el verde los sembradíos. Se usaron principalmente para registrar censos poblacionales y el cobro de los impuestos. Recuerda que el quipú fue un sistema de contabilidad establecido por los incas, como ya pudiste observar. En la parte de abajo se te muestra un reloj solar encontrado en Machu Picchu, Perú, y una máscara de oro con la representación del sol. Y bien, hablemos ahora de los mexicas y los incas y los elementos que tuvieron en común. Los mexicas y los incas tuvieron características en común: el dominio de amplios territorios, sus avances tecnológicos, sus creencias religiosas, la agricultura como base de su economía y el trueque como base de comercio. Asimismo, ambas culturas fueron conquistadas por los españoles en la primera mitad del siglo XVI, quienes mantuvieron su organización para colonizar sus territorios. Las dos culturas tuvieron gobiernos teocráticos encabezados por gobernantes. En el caso de los mexicas se llamaban tlatoanis y en el caso de los
incas se llamaban Zapa Inca, seguidos por los sacerdotes y guerreros, grupos sociales con un gran poder, y después el resto del pueblo conformado por los agricultores y artesanos, constituyeron sus dominios, los mexicas en menos de 2 siglos y los incas en menos de uno. Del lado izquierdo puedes observar la piedra del sol de la cultura mexica, mejor conocida como calendario azteca, y debajo la placa inca del sol. Como puedes observar, en ambas culturas se manifestaba la adoración al sol. Ambas culturas desarrollaron conocimientos astronómicos basados en la observación del Sol, la Luna y Venus. Llevaron a cabo obras de ingeniería utilizando tecnología rudimentaria. Tuvieron una administración y un ejército que les permitieron controlar extensos territorios y poblaciones de diversas culturas. Prosperaron al concentrar los conocimientos de las civilizaciones mesoamericanas y andinas, y en consecuencia sus obras son hoy patrimonio cultural de los países latinoamericanos y del mundo. Ahora bien, antes de pasar a la actividad, retomemos entonces este mapa conceptual en el cual, como puedes observar, se encuentran las diversas civilizaciones anteriores a los incas. Recuerda que la civilización chavín se estableció en el año 1200 a 400 a.C., que se ubicó en Chavín, Perú, que tenía grupos jerárquicos dentro de su sociedad, que utilizaban canales de riego, criaban llamas y alpacas, se dedicaron al desarrollo de cerámica y joyería, construyeron diversos centros ceremoniales y consumían alucinógenos en sus rituales religiosos. Los nazcas, establecidos del año 100 al 800 después de Cristo, se ubicaron en la zona sur de Perú, se destacaron por el comercio y su trabajo artesanal en la cerámica policroma. Generaban máscaras y adornos para la nariz y orejas hechos de oro y plata y realizaron diversos geoglifos religiosos. La cultura moche se estableció en el año 100 al 700 después de Cristo. Se ubicaron en Ecuador y el norte de Perú. Tenían un gobernante con poder religioso y político. Sus dioses eran principalmente relacionados con el mar, la agricultura y la tierra. Realizaron notables esculturas y cerámica y construyeron cinceles, anzuelos, cuchillos y collares de oro, plata y cobre. La civilización de Tiahuanaco, establecida del año 100 a.C. al 1200 después de Cristo, se ubicó en el sur de Perú, Bolivia y norte de Chile. Criaban llamas y alpacas, trabajaban los metales blandos como el cobre, oro y la plata, también realizaron diversas obras de cerámica policroma y construyeron centros ceremoniales, canales y caminos. Por último, la civilización guarí, establecida del 550 al 900 después de Cristo, se ubicó en la zona central de Perú, recibieron influencia de Tiahuanaco, construyeron ciudades amuralladas, conquistaron pueblos, se dedicaron al arte plumario y a la elaboración de textiles como los ponchos que vimos previamente en la lectura. Y recuerda que la civilización andina que más destacó fue la civilización inca, que se ubicó en los actuales Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Argentina. El Tahuantinsuyo, es decir, su territorio, se dividió en 4 regiones: sur, centro, oriente y el norte costero. Construyeron ciudades como Machu Picchu, aunque Cusco fue su ciudad principal. A los gobernantes se les llamaba incas, de ahí su nombre. Su mayor auge fue en el siglo XV. Hablaban quechua, desarrollaron el sistema quipú, que es el sistema de hilos que vimos en el dato interesante. Tenían tierras cultivadas de forma comunal y divididas en 3 partes: religiosa, militar y la parte que le correspondía al pueblo. Su autoridad máxima era el hijo del sol, llamado Zapa Inca. Su principal dios fue el dios Viracocha, que era el dios creador de todo lo existente y que, al igual que los mexicas, fueron conquistados por los españoles. Ahora bien, una vez que retomamos esto, realicemos entonces la actividad Comprendo y Aplico, la cual te solicita que copies en tu cuaderno el siguiente diagrama y lo completes con las palabras que aquí se te señala. El diagrama entonces debería quedarte así. Las civilizaciones americanas se dividieron en 2, las mesoamericanas y las, así es, andinas. Las mesoamericanas se dividieron en 3 periodos: preclásico, clásico y posclásico. En el preclásico se desarrolló la civilización olmeca, en el clásico la zapoteca, la maya y la teotihuacana, y en el posclásico la mexica y la tolteca. Las civilizaciones andinas, por su parte, fueron chavín, nazca, moche, guarí, tiahuanaco e inca. Ahora bien, después se te pide reflexionar y responder.
¿Cuáles son las similitudes y diferencias entre las culturas mesoamericanas y las andinas? Y bueno, pues se te pide reflexionar en cuanto a su ubicación, el tiempo en que se desarrollaron, las creencias que tenían, sus avances científicos y tecnológicos, su organización, su forma de gobierno y sus expresiones artísticas. En este caso, te sugiero que realices un cuadro comparativo para que te sea más sencillo. Aquí te coloco las similitudes y del lado derecho las diferencias. Similitudes, encontraremos por ejemplo que ambas se desarrollaron en periodos de tiempo similares, que tuvieron una religión politeísta, es decir, creían en varias deidades, que desarrollaron grandes avances científicos y tecnológicos basados en las matemáticas y la astronomía, como el uso del cero, la construcción de caminos, canales y basamentos piramidales, que su organización social se llevaba por jerarquías. Recuerda, los más importantes eran los gobernantes, posteriormente los religiosos y el ejército, y finalmente el demás resto de pueblo. Había una organización política que consideraba a un solo gobernante elegido por los dioses. En el caso de los mexicas, recuerda que eran llamados tlatoanis, mientras que en el caso de los incas se les llamaba Zapa Inca. Otra similitud es que elaboraron gran cantidad de objetos de cerámica, estelas, templos y que usaron pinturas naturales y materiales que tenían a disposición. Ahora veamos sus diferencias. Recuerda, los mexicas fueron conquistados primero por los españoles en 1521 y después en 1532 los incas. En algunas civilizaciones mesoamericanas se practicaban sacrificios humanos, mientras que en las andinas no, a excepción de Tiahuanaco, en la que sí se llevaron. Para las civilizaciones andinas era muy importante la ubicación, por ejemplo, Machu Picchu, por estrategia militar. Recuerda que la mayoría de civilizaciones andinas buscaban los lugares altos con la intención de evitar que sus pueblos fueran atacados. En la mayoría de culturas mesoamericanas se dio prioridad a los grupos militares, mientras que en las andinas se le daba prioridad a los gobernantes. En algunas culturas mesoamericanas se eligieron gobernantes de acuerdo a su rango militar, no solamente a la parte religiosa. Además, en Mesoamérica se le dio prioridad al uso de materiales como la obsidiana y el jade para uso decorativo, mientras que en las culturas andinas centraron parte de su interés en el hilado y el tejido con la crianza de llamas y alpacas. Ahora bien, posteriormente se nos dan diversos temas para analizar y reflexionar al cierre del bloque 3. Comencemos hablando acerca de un día en el mercado de Tlatelolco. Los mercados o tianguis mesoamericanos no solo eran sitios para adquirir productos, sino también espacios donde las personas asistían para enterarse de lo que ocurría en otros lugares, y algunos padres de familia los visitaban en busca de parejas para sus hijos. Lo que conocemos de los mercados prehispánicos se lo debemos a los códices y a las crónicas del siglo XVI. A continuación te presentamos un fragmento de la descripción que hizo Hernán Cortés del mercado de Tlatelolco en 1519. Tiene otra plaza tan grande como 2 veces la plaza de la ciudad de Salamanca, donde hay cotidianamente arriba de 60,000 ánimas comprando y vendiendo todos los géneros de mercadurías que en todas las tierras se hallan: joyas de oro y de plata, de plomo, de latón, de cobre, de estaño, de piedras, de huesos, de conchas, de caracoles y de plumas. Véndese cal, piedra lavada, adobes, ladrillo, madera labrada. Hay calle de caza donde venden todos los linajes de aves que hay en la tierra. Venden conejos, liebres, venados y perros pequeños que crían para comer castrados. Hay calle de herbolarios donde todas las raíces y hierbas medicinales que en la tierra se hallan. Hay casas como de boticarios donde se venden las medicinas hechas. Hay casas como de barberos donde lavan y rapan las cabezas. Hay casas donde dan de comer y beber por precio. Venden mucho maíz en grano y en pan. Venden pasteles de aves y empanadas de pescado. Venden mucho pescado fresco y salado, crudo y guisado. Finalmente, que en los dichos mercados se venden todas las cosas cuantas se hallan en toda la tierra. Hay en esta gran plaza una gran casa como de audiencia, donde están siempre sentadas 10 o 12 personas que son jueces y libran todos los casos y cosas que en el dicho mercado acaecen y mandan a castigar a los delincuentes. Este texto fue escrito por Hernán Cortés en su texto Cartas de Relación. Ahora bien, nuestra actividad Investigo y Valoro nos solicita observar las imágenes de abajo que corresponden al antiguo mercado de Tlatelolco y a uno actual. En esta imagen puedes observar una maqueta que representa el mercado de Tlatelolco, el cual fue uno de los más grandes de Mesoamérica. En él se intercambiaban productos de tierra y animales.
artículos elaborados como alfarería y cestería, entre otras mercancías. En el mercado de abajo puedes observar que en la actualidad los mercados se encuentran en la calle o bien en lugares establecidos. Una vez que has observado las ilustraciones, ahora contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno. ¿Cómo se organiza cada uno? Como puedes observar, ambos se ubican de forma estratégica cerca de las zonas en las que las personas pueden acceder con facilidad. Los actuales generalmente se encuentran en zonas urbanas. Están organizados de forma lineal y cuentan con una gran variedad de productos y precios asequibles, es decir, que son fáciles de adquirir. ¿Qué productos se ofrecen? Se pueden encontrar una gran variedad de productos frescos y locales. En el caso del mercado de Tlatelolco, los productos generalmente solían ser únicamente locales, mientras que en los mercados actuales puedes encontrar productos de todo el mundo. ¿Cómo se adquirían las mercancías? ¿Se intercambian o se compran? Y bien, pues en el mercado de Tlatelolco se intercambiaban algunos productos, es decir, se practicaba el trueque, mientras que en el actual únicamente se venden. Ahora bien, visita el mercado o tianguis de tu comunidad, obsérvalo y haz una descripción de los productos que se venden, de dónde vienen y cómo están organizados los puestos. Toma como base la descripción que hizo Hernán Cortés del mercado de Tlatelolco y que previamente leímos. En este caso, te dejo un ejemplo de cómo podrías describir el tianguis de tu comunidad. Ubicado muy cerca del centro de mi comunidad, se pueden observar grandes filas de puestos en los que se vende casi todo lo que puedes imaginar: comida, ropa, zapatos, accesorios, herramientas, joyas, frutas y verdura, pan, etc. E incluso productos de segunda mano. También puedes encontrar productos frescos y más económicos que en las tiendas formales. Mucha gente los visita, por ello son lugares muy concurridos. Recuerda que aquí puedes agregar algunas otras características que tenga propiamente el mercado de tu comunidad. Después, comparte tu experiencia con el grupo y comenten qué elementos del mercado de Tlatelolco siguen presentes en los mercados actuales. Y nuestra respuesta a colocar podría ser que aún se continúan vendiendo productos frescos de primera necesidad, como son las frutas, los vegetales, el frijol, el arroz, el maíz, etc., además de otros productos como ropa, joyas, cereales, etc. Nuestro segundo tema de reflexión es con base en la educación de los incas. En la cultura inca, la educación estaba reservada para los nobles. Se impartía en las escuelas de la capital, Cusco, las cuales recibían el nombre de Yacha Huasi. En ellas se instruía a los jóvenes desde la adolescencia y se les preparaba para ser sacerdotes o dirigentes. Durante 4 años estudiaban matemáticas, historia, política, astronomía, medicina y el manejo de los quipús. Los encargados de la enseñanza eran los amautas, que en lengua quechua significa maestro o sabio. Ellos eran ayudados por los arabicús o poetas que preparaban lecciones en verso para que los alumnos las memorizaran. A las mujeres nobles que se instruían en el Aclahuasi o escuela se les llamaba Aclas o mujeres escogidas, las cuales eran seleccionadas por su belleza. Estaban destinadas a los servicios religiosos y se les enseñaba a confeccionar finas vestimentas. En ciertas circunstancias, el Zapa Inca las entregaba como esposas a los más altos dignatarios del gobierno. El resto de los niños no asistía a la escuela, así que eran educados por sus padres. Aprendían a cultivar, cazar y elaborar objetos de cerámica, mientras que a las niñas se les enseñaba a tejer, cocinar y hacer labores de limpieza. En la parte de abajo puedes observar a un contador inca con quipú y en la parte izquierda la actividad que a continuación vamos a realizar. En esta actividad se nos solicita primeramente elaborar una tabla de 2 columnas en nuestro cuaderno. En la primera vamos a anotar los elementos que llamaron la atención acerca de la educación de los incas y en la segunda nuestra opinión al respecto de cada punto. Cabe mencionar que como es una actividad en la que vas a expresar tu opinión, no hay respuestas correctas. Recuerda, cada uno de nosotros tiene opiniones muy diversas. Ahora te muestro las mías. Respecto a los elementos, estoy retomando, por ejemplo, el punto en el que se nos menciona que la educación solo era para los nobles. En mi opinión, esto es injusto, porque el que solo algunas personas tengan acceso a la educación no es correcto, ya que debería ser un derecho de todos. Otro punto que estoy retomando es que a algunos se les preparaba para ser sacerdotes o dirigentes. Mi opinión es que es importante que los gobernantes y sacerdotes se preparen para la labor que realizan, aunque también es importante que sean elegidos democráticamente y no por imposición. El siguiente elemento es que a las mujeres se les seleccionaba para servicios religiosos o bien para esposas de los dignatarios.
En mi opinión, es injusto que a las mujeres no se les permitiera elegir a lo que se iban a dedicar. Y finalmente, los niños eran educados por sus padres. Los niños aprendían un oficio y las niñas las labores del hogar. En mi opinión, es importante que los niños reciban educación por parte de personal preparado para ello, además de que deben recibir educación sin prejuicios o estereotipos, es decir, no debe haber actividades para los niños y actividades para las niñas. Tanto niños y niñas pueden realizar las mismas actividades sin ningún problema. Ahora que ya hicimos nuestra tabla, con base en la información que escribimos, redacta una carta de opinión dirigida a tus compañeros acerca de la educación de los incas. Recuerda cuidar la ortografía de las palabras y la coherencia de las ideas. En este caso te estoy colocando un ejemplo de cómo escribí yo esta carta. Recuerda que puedes usarla como guión e ir cambiando las cosas que a ti te parezcan más convenientes. Estimados compañeros, antes que nada me gustaría saludarles y externarles mi opinión acerca de la educación de los incas, ya que considero que esto es importante para reflexionar sobre los cambios que ha tenido la educación a lo largo de estos últimos siglos. Primero que nada, considero que los incas mantuvieron un sistema educativo que se basaba en varios prejuicios y estereotipos. Por ejemplo, enseñar a las niñas labores del hogar o permitir que se les seleccionara para realizar labores religiosas o fueran esposas de los gobernantes. También considero injusto que no a todos se les permitiera estudiar, ya que la educación se veía como un privilegio y no como un derecho de las personas. Me da gusto haber nacido en esta época en que todos tenemos derecho a la educación y a decidir a lo que queremos dedicarnos. Espero que así continúe siendo. Atentamente, la maestra Leti. Recuerda que una vez que hayas escrito tu carta, es importante que la compartas con tus compañeros para que puedas escuchar sus diversas opiniones. Posteriormente, comenten qué ha cambiado y qué permanece de la educación de aquellos tiempos. Y bien, te he colocado una tabla en la cual puedes observar lo que ha cambiado. Por ejemplo, la forma de elegir una ocupación. Recuerda, anteriormente se les imponía, mientras que ahora tienes la libertad de elegir a lo que quieres dedicarte. Ha cambiado también que todos tienen el derecho a recibir educación, mientras que en el pasado únicamente eran los nobles quienes la recibían. También ha cambiado que la mayoría de las mujeres pueden elegir su oficio o profesión. Anteriormente, recuerda que esto les era impuesto, y actualmente, a pesar de que todavía hay comunidades en las que no se les permite, ya la mayoría puede hacerlo. La mayoría de los niños asiste a la escuela. Anteriormente, recuerda que solo eran los hijos de nobles o bien aquellos que habían sido elegidos para ser gobernantes, mientras que ahora también la mayoría de los niños asiste a la escuela, a excepción, claro, de los niños que viven, por ejemplo, en situación de calle o que sus padres no se los permiten. También ha cambiado el sistema educativo. Anteriormente, recuerda que las escuelas estaban divididas en dos partes, por ejemplo, en la cultura mexica. Había una escuela para ricos y otra escuela para pobres, mientras que ahora el sistema educativo se preocupa de que todos los alumnos tengan acceso a la educación. Y bueno, pues también han cambiado los maestros. Anteriormente, los maestros no se preparaban para impartir sus clases. Únicamente eran aquellos miembros de la comunidad a los que se les consideraba sabios, es decir, los que más sabían. Mientras que actualmente un maestro debe prepararse para poder trabajar en el sistema educativo. Lo que permanece son, por ejemplo, las asignaturas esenciales como matemáticas y escritura, que ahora conocemos como español. También la educación se sigue viendo como una preparación para las actividades que se realizan y quien quiera realizar estas actividades precisamente debe prepararse. También han permanecido algunos estereotipos y prejuicios en algunas comunidades como los que mencionábamos respecto a las mujeres y los niños. Ahora bien, nuestra siguiente actividad es relacionada con el cierre del bloque, en el cual vamos a retomar lo que aprendimos. Vamos a completar la siguiente tabla en la cual vamos a recuperar lo que escribimos en mi respuesta inicial, que se encuentra en algunos videos anteriores, y lo que anotaste de nueva información en cada tema. ¿Tu respuesta inicial cambió a partir de lo que aprendiste? Seguramente sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ampliaste tu conocimiento sobre algunos temas. Así que entonces, como se mencionó, vamos a retomar lo que habíamos colocado en mi respuesta inicial respecto a
¿cuáles son las principales características de las civilizaciones americanas? Y bien, en videos anteriores trabajamos esa respuesta inicial y habíamos colocado que tenían características similares, por ejemplo, que su religión era politeísta, que su sociedad se encontraba dividida en clases sociales, que construyeron grandes ciudades, grandes centros ceremoniales, que su economía se encontraba basada en la agricultura y los tributos, que practicaban la actividad militar y que generaron diversas manifestaciones culturales. A lo largo de este bloque 3, supimos también que los centros ceremoniales se consideraban también basamentos piramidales, que la educación era para algunos privilegiados, que los dioses se basaban en fenómenos naturales y se les rendía culto mediante sacrificios humanos en algunas civilizaciones, y que la economía estaba basada en la agricultura, el comercio y el pago de tributo a otros pueblos. Así que nuestra respuesta final ahora podría ser que tanto las civilizaciones mesoamericanas como las andinas dieron prioridad a ciertas actividades como la agricultura, el desarrollo de conocimientos matemáticos y astronómicos y a las manifestaciones culturales, y que gracias a ello hoy tenemos un gran legado cultural y material. Recuerda que el legado cultural son todos aquellos aprendizajes que conservamos de esas civilizaciones, mientras que el legado material son todos los objetos que podemos ver, tocar o visitar. Ahora bien, se nos pide completar el siguiente cuadro y al terminar reflexionar lo que estudiaste en el bloque. Recuerda que vas a marcar aquí con una X tu nivel de desempeño durante el bloque. Si fue excelente, si fue regular o si requieres esforzarte más. Esto es algo que únicamente tú calificarás. Y bueno, respecto a qué necesitarías para mejorar tu desempeño, te propongo, por ejemplo, que busques videos que te ayuden a ampliar tus conocimientos sobre algún tema en el que tienes dudas. También puedes leer más acerca de los temas que te resulten de interés y también presta mayor atención a tu maestro o maestra y pregúntale tus dudas acerca de los temas que vas trabajando en la escuela. Finalmente, en este bloque tenemos ahora la evaluación, en la cual nos indica primero responder las siguientes preguntas. Número 1. ¿Por qué se consideran originarias las civilizaciones mesoamericanas y andinas? Bueno, pues se les considera originarias ya que no tuvieron influencia de otras civilizaciones durante su desarrollo. ¿Qué características tiene el periodo clásico? Bueno, en el periodo clásico la mayoría de las civilizaciones alcanzaron su esplendor en este periodo, es decir, fue el máximo auge. Hubo un gran crecimiento en cuanto al número de habitantes. También se consolidaron los sistemas de escritura y numeración de la mayoría de las culturas. Asimismo, se dio un gran conocimiento en cuanto a la astronomía y la cultura y hubo grandes enfrentamientos militares que conllevaron a la conquista de otros pueblos. Número 3. ¿Qué características comunes tienen las culturas mexica e india? Bueno, pues fueron muy importantes en su área de desarrollo, sus avances tecnológicos, la economía basada en la agricultura y el comercio, conquista de otros pueblos, el trueque como base de comercio, sus creencias religiosas y que ambas fueron conquistadas por los españoles. Ahora bien, posteriormente se nos pide subrayar la opción correcta en cada una de nuestras preguntas. Revisemos. Número 4. Periodo en que las civilizaciones mesoamericanas alcanzaron su mayor desarrollo cultural. Recuerda que, como ya lo mencionamos, fue en el periodo clásico. ¿Cuáles son las características del espacio geográfico mesoamericano que favorecieron el desarrollo de los grupos asentados ahí? Y bueno, pues fueron las tierras fértiles y los lagos. Recuerda que fue precisamente lo que hizo que las culturas se establecieran en los diferentes lugares, ya que al tener tierras fértiles y lagos cercanos, eso les facilitó la práctica de la agricultura. Número 6. Civilizaciones que tuvieron relaciones comerciales con Teotihuacán. Bueno, pues fueron los zapotecos y mayas. Recuerda que se han encontrado diversos restos de objetos, tanto zapotecos y mayas, en la región de Teotihuacán. De ahí que se crea esto. Pregunta 7. Dos civilizaciones representativas del periodo clásico que se caracterizaron por ser sociedades guerreras. Bueno, pues recuerda el esquema que hicimos en el libro y las civilizaciones más representativas del periodo posclásico fueron precisamente los toltecas y mexicas. Dos características que tenían en común las civilizaciones mesoamericanas fueron, por ejemplo, los gobiernos teocráticos y la práctica del juego de pelota. Son civilizaciones que se asentaron en Sudamérica. Recuerda que fueron, por ejemplo, la cultura nazca y moche. La opción B no puede ser porque los mexicas se desarrollaron en Mesoamérica y la opción C menciona algo muy similar.
¿Cuál es la civilización más antigua de Mesoamérica? En este caso fue la civilización olmeca. Y finalmente, ¿son características propias de las civilizaciones andinas? Bueno, pues fue la ganadería con la crianza de llamas y alpacas y el uso del quipú, que como ya vimos fue un sistema de contabilidad. Recuerda que es importante que identifiques las características de estas civilizaciones, puesto que a partir de ellas se fue desarrollando nuestra cultura actual. Así que espero que este video te haya sido de ayuda. Recuerda suscribirte, dejarme tu like, compartir este video y activar las notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Hasta la próxima.